Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este proyecto, ¿sí? Bueno, este video tiene algo especial que no tienen los otros videos. Resulta que es grabado en este mismo año, en este mismo mes que fue publicado. A diferencia de los otros que fueron grabados en los años anteriores, sin contar tampoco los videos que fueron grabados de nuevo, porque hubo 3 videos que fueron hechos este año también, pero las pautas, todo ello partió hace más de 2 años incluso. Este video es completamente nuevo, desde su pauta, su estudio, todo, y el producto final es esto que están viendo acá. Ya, esa es la primera aclaración. Bueno, después viene lo típico, que por favor suscríbanse al canal de YouTube que tenemos, y este canal, y denle like a la página de Facebook, que está apareciendo en pantalla en la descripción del video. Va a tener un correo también por si quieren mandar información sobre el tema, ya, ahí también van a encontrar la descripción del video. Y bueno, eso con los avisos publicitarios que existen ahora. Y bueno, en este video y en los que siguen vamos a hablar de las guerras mundiales. ¡Yahoo! Pero no vamos a hablar ni de las batallas, de las armas, de los soldados. ¡Qué fome! No se vale la cuestión. Pero tranquilo. Les prometo que a pesar de eso, igual va a ser interesante. Así que si quieren seguir conociendo de lo que voy a hablar, por favor, pongan atención. Traigan una bebida, traigan algo para comer, un vituperio y ya. Siéntense y presten atención. A ver. Primero vamos a partir con el hecho de que no vamos a acoger la forma convencional en que se estudia las guerras mundiales. ¿Cuál es esta forma convencional? Esto de que, por ejemplo, existe una primera guerra mundial y una segunda guerra mundial separadas por un periodo donde no hubo guerra, que es lo que se le suele llamar periodo entre guerras. Lo que caracterizaba a esa forma de periodizar esto es que cada guerra mundial se veía como un episodio de la historia así por separado, como si uno no tuviese nada que ver con el otro, y en realidad las razones de una están en la segunda. Esa es la forma convencional. Esta es una forma que yo escuché se podría decir, en una especie de seminario que hubo el año pasado en la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial en la Biblioteca Nacional en Santiago de Chile, donde decían que las nuevas formas de estudiar estos acontecimientos optaban por tomar las guerras mundiales como una sola, con 2 periodos de agresión y un periodo de relativa paz. Porque todo responde al mismo contexto, todo responde a los mismos antecedentes. Y obviamente una sin la otra no existe. Obvio. Y como para darle una forma más de continuidad, de unidad. ¿Ya? A pesar de que puede ser difícil imaginar esto porque los avances tecnológicos, las mejoras en armas de destrucción, de todo, fue variando mucho en un lapso de 30 años. Eso puede hacer que esto sea difícil de ver así. Pero créanme que a pesar de eso es posible, a pesar de lo material es posible. Bueno, para que me entiendan mejor, se pasa de una periodización como esta a una periodización como esta. Es como lo que se hace con las guerras púnicas, las guerras médicas, que es Primera Guerra Púnica, Segunda Guerra Púnica, pero resulta que todos en sí tienen como cierta continuidad, tienen casi un mismo contexto que se va desarrollando, son todo un proceso que se va desarrollando a medida de que van avanzando. Entonces, ¿cómo nos vamos a referir a estos conflictos bélicos? Con el nombre de Gran Guerra. GG para los amigos. Sí, lo mismo que escribes cuando terminas una partida de LOL. Exactamente eso. Y aparte porque sí se conocía la Gran Guerra antes de la existencia de la Segunda Guerra Mundial. Aclarados todos estos puntos, comenzamos con diversos elementos que posibilitaron el desarrollo de la Gran Guerra y del
primer tiempo de conflicto. El nacionalismo aparece en Europa, primero porque acompañada de las ideas que la Ilustración y la Revolución Francesa poseían, las cuales fueron exportadas durante el desarrollo de las guerras napoleónicas al principio del siglo XIX. ¿Ya? Esas ideas del nacionalismo hablaban de que todos los países que tuviesen la misma cultura, la misma lengua, la misma raza y que compartían una historia en común, debían unirse en una sola unidad. Y esto era algo muy difícil para la época porque una misma cultura, una misma nación podía estar dividida en varios estados monárquicos o republicanos. Es lo que se conoce con el nombre de la autodeterminación de los pueblos. Fíjense lo antiguo que es. El día de hoy se escucha como algo vanguardista en algunas partes, pero es de esta época. ¿Ya? Pero esta idea no prospera. Esta separación de nación en distintos estados monárquicos se consolida con lo que fue el Congreso de Viena en 1815, el armisticio después de las guerras napoleónicas. Aunque bueno, un rebrote de todos estos planteamientos se dan con lo que fue la unificación de Alemania y la unificación de Italia hacia el decenio de 1870. Nosotros no vamos a hablar fuertemente del imperialismo, vamos a hacer un video sobre ello, pero sí vamos a aludir a lo siguiente. Tiene que ver con uno de los efectos o consecuencias de la revolución industrial. Cuando los países europeos se industrializan y su industria cada vez es más pujante y más grande y más potente, necesitan cada vez más materias primas y nuevos mercados. Como ya se había acabado todo eso en Europa, empezaron a mirar hacia Asia, principalmente la India, incluso en China, y sobre todo en África. Los países europeos, sin mentirles, en menos de 3 décadas se repartieron toda África. ¿Ya? Bueno, los europeos conocían África desde el siglo XVI por los viajes de los portugueses que en esa época realizaron, pero nunca habían explorado el continente por completo. Eso en esta época se logra. Así África termina siendo dilucidada por completo. Bueno, hay conflictos bélicos un poco antiguos, como por ejemplo la guerra franco-prusiana, que generó todo un malestar en los franceses, porque los alemanes, sus rivales en esa contienda, se quedaron con las regiones de Alsacia y Lorena. Algo parecido pasaba con los italianos, que tenían un resentimiento con Austria-Hungría, quienes se quedaron con sus regiones de Trieste y Trentino. Pero también habían conflictos más recientes, como por ejemplo la guerra de Marruecos, o sea, las luchas más que guerra, luchas en Marruecos del año 1905 y 1911 por su independencia, que choca con los españoles y los franceses. ¿Ya? La guerra de Italia contra el Imperio Otomano, perdón. El romano ya no existe hace tiempo. Imperio Turco Otomano, sí, todavía existe. En el año 1911 tenemos la anexión de Bosnia-Herzegovina de 1908 por parte del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Donde se apodera también de terrenos de turcos otomanos y quitándole esa oportunidad de expropiación a los serbios. De anexión, mejor dicho, más que expropiación. ¿Ya? Eso después genera las famosas guerras de los Balcanes, que se desarrollan entre 1912 y 1913. Bueno, y los ejércitos se empezaron a hacer profesionales. Se instala el ejército, el servicio militar obligatorio. Se empiezan a dotar de mayores efectivos, mayor cantidad de soldados, de cada vez nuevas tecnologías de combate, los aviones de guerra, los tanques, la ametralladora, tienen todas esas cosas que empiezan, todas estas armas así potentes empiezan a surgir en esta época, antes de la guerra, donde se estaban cada vez más armando y cada vez con armas más poderosas y diciendo yo soy más poderoso que tú, yo en cualquier momento te paso el pedazo. Bien, esa era la idea. Bien. Pero bueno, típico que todos estos conflictos, así como la Gran Guerra, comienzan con un hito detonante.
un hito que marca de forma natural el inicio de un nuevo periodo, de una nueva época, o el inicio de algún acontecimiento o pasaje de la historia importante como este que estamos viendo, el de la Gran Guerra. ¿Cuál fue el caso? En este caso ya resulta que el hito detonante de la Gran Guerra fue el asesino de Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Él iba a ser el archiduque de Austria-Hungría. Lo asesinaron en Sarajevo. ¿Quiénes lo asesinaron? Serbios, ¿ya? Y bueno, no es difícil de entender si vemos que en la región acabo de mencionar que habían peleas por los terrenos los turcos otomanos, entre los austrohúngaros, los turcos, los serbios. No es difícil de entender, ¿ya? Y bueno, Francisco Fernando en alemán se llama Franz Ferdinand. Y Franz Ferdinand lo tomó un grupo escocés como nombre en honor a esa persona y a ese acontecimiento. Y es por eso que existe una banda musical llamada Franz Ferdinand. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia por la muerte de Francisco Fernando Franz Ferdinand. Rusia amenaza a Austria-Hungría si le declara la guerra a Serbia. Como lo hicieron, Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Alemania se mete porque Rusia le declara la guerra a su aliado, por eso Alemania le declara la guerra a Rusia. Alemania se entera de que Francia moviliza tropas por Luxemburgo, por lo que Alemania le declara la guerra a Francia. Alemania viola la neutralidad de Bélgica al mover tropas ahí para atacar Francia, violación del Tratado de Londres del año 1839, donde se garantizaba la neutralidad de Bélgica en conflictos bélicos de las demás potencias europeas, y es por esa razón que Inglaterra le declara la guerra a Alemania. De ahí se suman a la contienda Italia, Japón y Estados Unidos a la Triple Entente y Bulgaria a la Triple Alianza. Y si se preguntan, ¿España por qué no participa? Durante todo el siglo XIX pierde todas sus colonias en América, siendo Cuba la última en 1895. Por esas pérdidas, la economía española nuevamente tambalea, poniendo en crisis a la monarquía existente, situación que perdura hasta los años 30 cuando se instala la Segunda República en 1931. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza, se supone, cuando le hablan de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿qué es? Las trincheras, las famosas trincheras. Esta fue la última guerra donde se usaron trincheras. Habían usado en la guerra de secesión, en la guerra ruso-japonesa del año 1905 e incluso en la guerra civil estadounidense del siglo XIX. Ahí se usaron trincheras. Y también, las trincheras dejaron de usarse cuando empezaron a existir armas más potentes como los aeroplanos de ataque, los tanques, las ametralladoras, gases mortíferos como el gas mostaza, cañones de largo alcance como el Gran Bertha, que podía disparar creo que 200 kilómetros, 100 kilómetros de distancia, no me acuerdo. En fin, ahí empezaron a ser inútiles las trincheras. Y bueno, las trincheras no eran lugares muy limpios, eran lugares oscuros, con mala higiene. Las condiciones de los soldados eran horribles por lo mismo. Un lugar no muy limpio, lleno de infecciones, lleno de bichos. O sea, cualquier cosa te podías pegar ahí. De hecho, les voy a dar un dato. 28 millones de soldados murieron en las trincheras, no porque el enemigo les haya pegado una bala, o porque los haya matado derechamente, sino porque murieron de influenza pegadas en las trincheras. O sea, con eso les digo lo higiénico que era el lugar, o la salubridad que tiene el lugar. Bueno, se supone que cuando nosotros hablamos de historia casi nunca hablamos de las mujeres, porque las mujeres, la historia parece que está hecha por hombres, o las mujeres, no sé. No se saben tantas cosas de algunos pasajes de la historia de mujeres. Puede que ahora sí, porque hay más mujeres estudiándose entre ellas mismas, en fin. Pero aquí vamos a hacer algo importante. El rol de la mujer en la Gran Guerra fue el siguiente. Antes de la Gran Guerra, la mujer tenía esa mirada típica que se tiene de a la cocina, mierda. Tú cuida a mis hijos, yo soy el que sale a la casa, así. Una visión machista existía, ¿ya?
incluso, bueno, excepto si eras una mujer, un poco menos una duquesa, una mujer con harto dinero, harta riqueza, en fin. Esta situación se empezó a revertir con la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque los soldados que iban al frente eran la mano de obra de muchas industrias, de muchas empresas. Dejaron esos puestos de trabajo desocupados cuando fueron a la guerra. Y esos puestos lentamente empezaron a ser utilizados por las mujeres. Entonces ahí las mujeres demostraron de que eran tan capaces de hacer las mismas labores que los hombres. De hecho, las mujeres fueron clave no solamente así para hacer trabajo, sino porque gracias a ellas se pudo fabricar en cierto grado el armamento necesario para seguir luchando en el frente. Porque si habían soldados que antes eran obreros, no podían estar peleando y a la vez creando las mismas armas que tenían. De hecho, habían industrias cerca de los mismos campos de batalla, con mujeres trabajando ahí. También porque empezaron a hacer servicios como de enfermería, de limpieza, de salubridad, en fin, y de oficina. Estas secretarias que estaban con las máquinas de escribir, por ejemplo, y una cosa así. Es más, hubo mujeres que lucharon en la Primera Guerra Mundial. De ese nivel lo que le estoy diciendo, mijito. Ya, ¿por qué? Le voy a decir una cosa. En Rusia se formó la primera unidad de combate exclusivamente femenina, llamado el Batallón el Batallón de la Muerte de Mujeres, compuesto por 2000 voluntarias entrenadas por María Leotievna Bokareva, más conocida por su apodo Yashka. Si sé lo que significa, lo voy a poner por aquí porque ahora no me acuerdo perfectamente, ¿ya? Y bueno, como ya se había abierto la puerta para que las mujeres pudiesen trabajar en la industria, en fábrica, en servicios, incluso ser unidades de combate, después de la guerra no se pudo volver atrás, porque ya volvió el hombre, ya terminó de trabajar, ahora vuelve, no, las mujeres, de ahí como que hubo un hincapié para poder luchar por sus derechos. Uno de esos grandes logros es, por ejemplo, uno de los primeros países que se logra el sufragio universal femenino, que fue Gran Bretaña hacia el año 1928, que después fue replicado en otros países, como por ejemplo en Chile en el año 1952, teniendo el antecedente de poder las mujeres participar en elecciones municipales en el año 1936. Estados Unidos no participa en esta guerra de forma directa, sino de manera indirecta. Entrega insumos, apoyo logístico, todo eso, hasta que en el año 1917 se aprovechan del hundimiento del Lusitania para introducirse en la guerra directamente y así acabarla y apoyar a las fuerzas del Triple Entente. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pasa que existe toda una teoría conspirativa. Dicen que los estadounidenses se metieron a la guerra porque su economía estaba un poco tambaleando o medio apagada, sí, porque obviamente los mercados internacionales estaban todos peleando. Obviamente la economía hace pedazos cualquier país. Todos los países de Europa la economía se fue al trasto, así, cuando pelearon esta guerra. Entonces no había mercados internacionales con quien exportar, con quien hacer inversiones, entidades financieras, en fin. Como la economía estadounidense se empezó a apagar, ellos buscaron una excusa para participar en la guerra, que fue lo de Lusitania, el hundimiento de Lusitania por un submarino alemán en 1917, para meterse a ella y así estimular su industria con la creación de armamentos, y así tener puestos de trabajo y así reactivar la economía y no estar tan apagados. Ya. Y en el fondo a Estados Unidos le convenía participar solamente por eso. Esa es como la conspiración que hay. De hecho, algunos son más allá. Dicen que el hundimiento de Lusitania fue algo preparado, como lo que después vamos a ver en Pearl Harbor, que dejaron que hundieran el barco. Eso mismo. Y bueno, porque los gringos siempre pelean guerras y que es por la paz, la libertad, la igualdad, nos venden todas esas pomadas cuando en realidad es para esconder sus intereses mezquinos que han tenido toda la vida, partiendo por estos momentos, ¿ya?
bueno chicos, eso es prácticamente todo lo que tengo que decir sobre esta gran guerra. En el video siguiente vamos a hablar del entretiempo que hubo y después del segundo tiempo, que es lo que hace alusión a la Segunda Guerra, más que nada vista como continuidad de lo que fue el primer momento de esta gran guerra y de lo que hubo entre medio. Ahí vamos a ver cómo les explico los detalles, pero bueno, espero que les haya gustado el video. Les recuerdo que se suscriban al canal y que por favor le deis like a la página de Facebook, y si quieren escribir algún correo, bueno, eso está en la descripción del video para que lo vean, ¿ya? Para que lo vean ahí abajo, ¿sí? Ya. Bueno, cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.